En A Solas, el doctor en astrofísica, Eduardo Rubio Herrera, nació el 23 de enero de 1978 en el municipio de Amatitlán, Guatemala. Ha dedicado su vida a las actividades académicas encaminadas a la astronomía como proyectos teóricos, observaciones, enseñanza e investigación, lo que le ha permitido dar conferencias en nuestro país y a nivel internacional en casi todos los continentes. En el aspecto de enseñanza se encuentra actualmente como investigador en la Escuela No Facultativa de Ciencias Físico-Matemáticas de la USAC y como docente en la Universidad del Valle de Guatemala. Como divulgador ha colaborado en instituciones académicas, colegios, escuelas y en un barco escuela en el Océano Atlántico. Con este barco ha tenido la oportunidad de conocer lugares remotos del mundo como la península antártica, las islas Tristán de Cuna y Ascension Island. En junio de 2013 terminó sus labores como becario postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de pulsares y estrellas de neutrones. Eduardo tiene un especial interés en estudiar las diversas formas de detectar estos objetos en radio. Su mayor logro académico ha sido realizar la primera detección de pulsos de radio en otra galaxia, Andrómeda. Hoy, en A Solas, conoceremos más del universo que nos rodea con Eduardo Rubio. Zona 13, final de las Américas, a asador. Usted se come este ribeye con hueso, el hueso lo puede dejar. Y ve las estrellas, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, de las estrellas y demás cosas, con nuestro buen amigo y científico, Eduardo Rubio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hablamos fuera de cámara, pero lo vamos a volver a hablar. ¿Qué anima a un chapín a hacerse físico? Bueno, la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es innata en cualquier ser humano y no necesitas estar en Guatemala o en un país desarrollado para tratar de cuestionarte cómo funciona la naturaleza. Y creo que con el apoyo suficiente, cualquier persona de cualquier país del mundo puede interesarse lo suficiente como para volverse físico y especializarse, en mi caso, en astronomía. Ahora vamos a hablar de humildad. Vamos a hablar de humildad. Humildad, claro. ¿Un físico es per se inteligente o es que los que no somos físicos lo vemos tan lejano que decimos, uy, es que esos son inteligentes, sabios? Es decir, es tan difícil. No, yo diría que no es difícil. Tiene el estereotipo de que una carrera de física pues lleva muchas matemáticas. Yo tuve que llevar como 14 cursos de matemáticas en la facultad, matemáticas desde álgebra hasta cosas muy avanzadas como ecuaciones diferenciales y cálculo diferencial, pero desde mi perspectiva yo admiro por ejemplo los médicos que pueden tocar un cuerpo humano. ¿Tú ves eso difícil? Sí, yo veo eso imposible, yo no podría, las pocas veces que he donado sangre, falta poco para que me desmaye, ¿no? No es muy bueno. Y por ejemplo admiro también a la gente que hace leyes, por ejemplo, que se mete en ese mundo intrincado de las leyes. En las ciencias naturales tenemos unas cuantas leyes. Entonces, depende de cómo lo mires. Necesitas tener un gusto por lo que haces. No hay muchas personas que se dediquen a esto en el mundo. Casi todas las facultades de ciencias tienen, no solo se caracterizan por tener el número más grande de estudiantes, pero lo importante acá es que es gente muy motivada, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, yo no diría que un físico es más inteligente que un médico o gente que, por ejemplo, gente que hace otras actividades en la vida. Sencillamente quizás tiene perseverancia. Estudiar matemáticas sé que no es fácil, no es fácil. Pero, y luego la lógica que te da determinadas cuestiones. Exacto. Que no te lo dan otros. No te lo dan otras cosas y bueno, sí te volvés un poco más perspicaz para ir al punto en ciertas cosas, ¿verdad? Quizás eso Eduardo, sí tendría mi carrera. Primero la física. Yo creo que hay gente que ve, no sé si esta es la acepción correcta, posiblemente no, la física divertida, esta que se enseña, se experimenta, se explica, y que ve la física teórica. Que se sienta, empieza a hacer números y a llenar pizarra de cosas y al final le sale E igual a mc cuadrado. No sé si eso... Bueno, esta clase de bichos son cada vez más raros. ¿Cuál de los dos? La de los físicos teóricos que agarran un papel y un lápiz o llenan una pizarra de ecuaciones. En la actualidad la física es una actividad de muchos. Entonces los experimentos más grandes del mundo tienen ahora, reúnen y congregan hasta unos cuantos miles de colaboradores, ¿sí? Y entonces la física ahora es una actividad de mucha gente porque hemos aprendido a ser humildes. Eso es una cosa que la gente piensa, los físicos se creen que lo saben todo, pero no. Los físicos han aprendido a ser humildes y a veces las preguntas que le formulas a la naturaleza son preguntas muy difíciles, tan difíciles
que un solo cerebro no puede responderlas. Entonces formas colaboraciones. Un ejemplo típico es el acelerador de partículas que está en Ginebra, en Suiza, el CERN. Es una colaboración que reúne miles de físicos, ¿verdad? Y así te puedo mencionar varios ejemplos, el telescopio espacial, los telescopios que operan en Chile y diversos lugares. Y cada una de estas instituciones es un grupo, requiere un grupo mayúsculo de gente para poder interpretar y analizar los datos, y la colaboración de gente de todo el mundo. ¿Sí? Lo tuyo, tú eres doctor en astrofísica, ¿digo bien? Sí, sí, sí. ¿Qué es la astrofísica dentro de ese espectro que hemos visto de la física teórica? Bueno, la física es una ciencia que trata de estudiar la naturaleza desde la forma más elemental. Básicamente, por eso me gustó mucho estudiar física, porque yo tenía curiosidad por cómo funcionaba la naturaleza, y si tú quieres entender cómo funciona la naturaleza, tienes que estudiar física y matemáticas. Ahí no hay otra salida. Y entonces vas a ver de qué está hecha la materia, vas a aprender cómo interactúa la materia, vas a aprender todas las leyes que rigen, por ejemplo, el hielo que está dentro de este vaso, por qué, por ejemplo, no se mezclan estos materiales, tienen diferentes densidades, y que hay una inestabilidad, por ejemplo, de Rankine-Taylor. Y, por ejemplo, puedes ver muchas cosas, ves el mundo desde una perspectiva... No le pongas pegas, no lo estoy viendo. Pero, digamos, ves la interacción fundamental de las cosas. Eso es lo que estudia un físico. Luego, y normalmente eso lo estudias en los primeros años de una carrera, lo estudias en los primeros 5 años, que es una licenciatura. Luego viene un periodo que se llama hacer la maestría, donde tú te especializas en un área específica de la física. En este caso, por ejemplo, tengo colegas que se han especializado en física de partículas, que es estudiar las partículas más pequeñas que constituyen el átomo, ¿va? Adentro de los neutrones y de los protones, de los electrones, todas estas partículas infinitamente pequeñas. Tengo colegas que se han especializado en física médica, por ejemplo. Otros colegas se han especializado en hacer modelos matemáticos para bancos, por ejemplo. Y en mi caso, pues yo me decidí especializar en las estrellas. Estudié una maestría en astrofísica, donde aprendí cómo todas estas leyes de interacción de la materia las puedes aplicar en los fenómenos que observamos en el espacio y en el cielo. ¿Tu tesis doctoral, por ejemplo? Mi tesis doctoral consistió... ¿Cómo sería un título de tesis doctoral de un astrofísico? Mi tesis doctoral fue... es en inglés, entonces déjame traducirlo, es búsquedas de pulsares galácticos y extragalácticos. Entonces yo busqué un tipo de estrellas que son... Menos búsqueda, me lo tienes que explicar todo lo demás. Bueno, sí. Lo de búsqueda lo vamos a llegar a eso. Entonces, te cuento, entonces en la maestría me especialicé en las partes generales de la astrofísica. Aprendes, por ejemplo, qué física hay detrás de una galaxia, qué física gobierna el sistema planetario. Toda la rotación, las rotaciones, todos los fenómenos. Cómo se mantienen. ¿Por qué se mantienen las cosas ahí? La física que hay que mantiene una estrella, como el Sol, ¿verdad? Que vos ves que el Sol sale todos los días y está quieta ahí. Y el Sol no se hincha ni se encoge, sino que está en equilibrio. ¿Por qué, no? Entonces ahí entendés qué está detrás de todo esto, por qué el Sol, cuando te asoleas, te quemas, ¿verdad? ¿Qué produce esa energía? Todas estas cosas. Y luego en el doctorado, ya que aprendiste la parte general de la astrofísica, de una rama de la física, entonces tú aplicas esto ya para hacer una investigación que trata de llevar el conocimiento a la frontera. Algo así como en la película de Viaje a las Estrellas, ir a donde nadie antes ha llegado. Y entonces, para hacerte el cuento corto, en la parte de la maestría, a mí me interesó mucho la vida de las estrellas. Me pareció fascinante. Siempre de la perspectiva de explicación, no de si hay seres, no de si hay materia. También. Porque es interesante pensar que muchas de las cosas, mucho de lo que nosotros llevamos en nuestros cuerpos, se fabricó en el interior de una estrella. Por ejemplo, nosotros, pero yo no uso nada de oro, pero la gente que usa cosas de oro, de plata, esos átomos que están adentro del oro y de la plata, esos átomos que forman el oro y la plata se formaron en una estrella. Los átomos de la sangre, el hierro de nuestra sangre, todos sabemos que hay que comer hierro, ¿verdad? Ese hierro se formó adentro de una estrella. Entonces, cuando te enteras de eso, a mí me parece muy bonito tratar de entender la vida de las estrellas. Y en ese instante, pues me dediqué a estudiar la vida de las estrellas más, la etapa final de la vida de las estrellas más masivas. Estrellas que son entre 25 y 50 veces la masa del Sol. Entonces, estas estrellas son tan grandes que cuando llegan al final de sus días, agotan su combustible termonuclear y las estrellas explotan como supernovas. Son las explosiones más colosales que conocemos en el espacio y son explosiones que liberan una cantidad infinitamente grande de energía. Que ni la percibimos porque la podemos percibir. Y hemos percibido varias supernovas y se cree que un par de supernovas causaron extinciones masivas en la Tierra hace muchos millones de años. Lo interesante es que cuando las estrellas estas explotan, uno diría, bueno, qué tristeza, se está muriendo una estrella.
Pero en ese instante, estas estrellas arrojan materiales que van a servir para formar vida. Y como te decía, el hierro que llevamos en nuestra sangre y muchos otros elementos, el zinc que usan, el calcio de nuestros huesos, todo eso se formó en estas estrellas. Una persona como tú que estudia el universo y que es infinito, ¿no? Ese universo, aunque no se haya demostrado, ¿tú crees en una vida extraterrestre? ¿O como científico en probabilidades de...? Claro, una de las noticias que no tardará, espero que sea mientras esté vivo, en salir en los periódicos es la detección de otro planeta como la Tierra. ¿Tú estás convencido de que Estoy convencido de que es posible que haya vida en otros planetas. Lo que no estoy convencido es que esta vida pueda venir y decirnos, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí. Vamos a cenar al asador, ese extraterrestre todopoderoso es otra historia. Eso es otra historia. Porque las distancias entre las estrellas son distancias enormes. Son distancias muy, muy grandes. Tan grandes que ninguna forma de vida que nosotros conozcamos podría sobrevivir el viaje. Salvo que, y eso me lleva a la fórmula famosa de Einstein, ¿no? ¿Qué aporta Einstein con su MC cuadrado que revoluciona el mundo y no se entiende? Yo quisiera, ya que mencionaste a Albert Einstein en este instante, quisiera hacer un hincapié importante porque este año es el 2015 y en este año se celebran 100 años de una de las teorías que revolucionó nuestra forma de entender el espacio y el tiempo. Y eso se lo debemos a Einstein. En el año 1915, Einstein publicó su famoso artículo sobre la relatividad general. Teoría de la relatividad. Y esa es la receta para poder entender cómo se comporta el espacio, digamos, cómo se comporta el espacio, la fábrica del espacio, el espacio en sí, y el tiempo, cómo transcurren los relojes. Y ahí fue donde él trajo todas estas ideas de cómo entender qué pasa si tú te mueves cerca de un objeto muy masivo, por ejemplo, como la Tierra. Los satélites que se mueven alrededor de la Tierra sufren efectos gravitacionales debido a que la Tierra curva un poquito el espacio-tiempo. ¿Y por qué todavía no hemos avanzado en viajar más allá de ese viaje en el tiempo que se... Bueno, el problema es que sí hemos avanzado teóricamente. Teóricamente uno puede pensar en cómo viajar en el tiempo. Si tuviéramos un agujero negro en órbita cerca de la Tierra y yo te mando en una nave espacial a dar un par de vueltas al agujero negro, eso sería una máquina del tiempo perfecta. Tú regresarías más joven de todos los que nos quedamos acá. Algo así como lo que se mira en la película de Interstellar, que no quiero hacerle propaganda, pero es una película... Pero el cuerpo aguantaría, la materia del cuerpo aguanta... Si estás muy cerca y no te caes al agujero, sí podrías sobrevivir, ¿sí? Porque eso de los agujeros negros, ya que estamos hablando de ellos, es también un mito, digamos, en el sentido de que tenés que irte a poner muy cerca de ellos para caerte. Muy, muy, muy cerca. Por ejemplo, si el Sol se volviera agujero negro en este instante, si hago así y transformamos al Sol en un agujero negro, los planetas seguirían girando, no pasaría nada. Por la distancia. Exactamente, porque por ejemplo inclusive Mercurio, el planeta que está más cerca del Sol, no se caería dentro del agujero, tendría que irse a poner muy, muy, muy cerca para caerse. Y todas estas recetas del espacio, del tiempo, inclusive las recetas básicas de los viajes en el tiempo, se las debemos a estos artículos que Einstein publicó en 1915. Y este año se cumplen 100 años de eso. Perdón, que te interrumpa. Tú das clase en 2 universidades, al menos en Guatemala, más ¿sí? Lo que hagas fuera, luego vamos a hablar porque también viajas en un barco haciendo este tipo de cosas, de consultoría o de investigaciones. ¿Sí? ¿Qué tanto interés existe en el país con gente joven por la física y dentro de ese espectro hacia dónde la gente, primero cantidad y luego sector en el que los chicos o chicas se posicionan? Existe un interés grande. Creo que cualquier joven en bachillerato o en básicos, en algún momento siente mucha curiosidad por las ciencias naturales. Nuestro sistema, desafortunadamente, es un sistema donde promueven otro tipo de actividades económicas y también donde los chicos a veces no están en las condiciones económicas o en las condiciones adecuadas para continuar estudios en carreras como estas. Pero sí existe mucho interés y, por ejemplo, nosotros recibimos más o menos unos 10 estudiantes al año en la Escuela no facultativa de Ciencias Físico y Matemáticas de la Universidad de San Carlos y un número un poco más pequeño en la Universidad del Valle. Digamos que 15 personas al año son 15, 10 personas, estudiantes de todo esto. Y esto es un número pues que es congruente con la población de Guatemala, con la población estudiantil y con la población, y es congruente con los números que tú ves en universidades afuera. Las facultades de ciencias no se caracterizan por recibir miles de estudiantes al año. Y uno dice, bueno, ¿y un físico de qué vive? Además de hacer números, fórmulas, ¿cómo se traduce eso en una vida
mínimamente rentable para que evidentemente uno Bueno, pueda... yo te diré que cuando iba a estudiar física, muchas de mis amistades me dijeron que no estudiara física, Que que no iba a ibas a ser, sobrevivir. sí, que iba a morir de hambre y que iba a ser como salir de la miseria, como salir de la pobreza para entrar a la miseria, una cosa así. Y afortunadamente todos los colegas que yo tengo que se han graduado tienen trabajo. Uno estudia con la finalidad de no volverte millonario, eso lo sabes desde un principio, a no ser que descubras algo extraordinario, pero eso pasa muy de vez en cuando. Pero tenemos trabajo y trabajo honrado. Digamos, yo doy clases en la universidad. No sois políticos, ahora, vamos. Sí, no somos políticos. Ahora voy a estar haciendo investigación de astronomía en la Universidad de San Carlos y voy a dar unas clases en Del Valle. Y digamos, eso te permite una vida razonable. Quizás no te alcanza para muchos lujos, pero sí. Te satisface Te también. satisface, exacto. Haces lo que te gusta. Y yo creo que esa es la idea principal, ¿no? Si uno hace lo que le gusta, que ha sido mi caso en los últimos años, si tú haces lo que te gusta, siempre vas a encontrar cómo sobrevivir y Eso bien. es cierto. Y feliz. Y feliz, eso es lo más importante. Exactamente, ahí hemos coincidido. Porque haces lo que más te gusta y puedes comerte un puyazo, por ejemplo. Que no lo aquí en vamos el a asador. comer, pero fuera. Vamos a dejar el hueso del ribeye este. Y eso es lo interesante de esto. ¿Cómo se puede compaginar la racionalidad pura de la matemática y de la física, que 2 y 2 son 4 y ahí está en hierro? Primero, con la dinámica normal de una persona, de la fe, de la esperanza, del más allá, ese tipo de cuestiones menos racionales. ¿Cómo Bueno, las hay balancearías? varias formas. Yo tengo colegas, te puedo decir que tengo colegas he conocido colegas que son muy creyentes en un ser superior. Son colegas que van a diversas iglesias, diversas ofertas de iglesias que hay. Y también tengo colegas que no... Pues que no creen. ¿Son ateos o agnósticos? Sí, agnósticos, ateos, que pues que concilian su angustia existencial con la no existencia de un ser y aceptan las cosas como son y viven una vida simple. Y entonces, en ese sentido, la ciencia, los científicos, pues hay de todos los espectros. Y algo importante es que, sí, como científico, tú estás tratando de descubrir y de entender en qué mundo vivimos, ¿va? Eso es para mí lo importante. Entonces, para mí, por ejemplo, desde mi perspectiva, la manera de esa angustia existencial que produce el estar vivo, ¿va? De saber qué va a pasar, pues todo eso se diluye cuando pienso en quizás cómo funciona una estrella. Eso me da mucho consuelo y mucha al final fortaleza. es un ¿sí? poco etéreo, o sea, Sí. muchas veces hay cosas de fe en esas cosas y bueno, no lo sé. Pero digamos, Pero aquí pudiera hay ser. bastante... No, en mi caso yo sí me fijo más en la parte objetiva. Me gusta mucho el poder que tiene la ciencia. La ciencia nos ha dado el poder de entender muchos fenómenos. Por ejemplo, las cámaras que nos están filmando en este momento funcionan en base a principios que te permiten predecir cosas. Y principios que hemos entendido a través de los años y que hemos ido perfeccionando. Y principios que tú puedes apostar tu vida a que esos principios van a funcionar así. ¿Y de la ciencia o de la física? Siempre nos centramos en ti. Cuando yo diga ciencia física estoy hablando Perfecto, de Eduardo. no pasa nada. ¿El devenir es previsible? ¿El devenir está predestinado? ¿O la libertad del ser humano es capaz incluso de hacer cambiar sustancialmente determinados principios eternos? ¿Cómo? Bueno, en ese sentido, sí. Cuando te das cuenta de la simpleza en que, ciertas fórmulas simples con las que puedes describir algunos fenómenos de la naturaleza y de la belleza que hay detrás de todo esto, sí. Esta es una experiencia transformadora, diría yo. Y te hace abolir algunos dogmas y muchas cosas. Para los que dicen, bueno, el ser humano es un minúsculo grano de arena en el Te vuelve universo, humilde, que ¿sí? no, ¿es así? Sí. No somos una cosa muy insignificante. Pero en aunque el seamos universo. insignificantes en dimensión, El cerebro Eso, es ¿cómo una cosa somos enorme y nos ha permitido entender muchísimo. Obviamente también te da humildad, porque mucha gente piensa que los científicos lo saben todo, o son aquellos que quieren saberlo todo, y no. Sabemos ciertas cosas, sabemos que nos falta mucho por descubrir, hay muchos problemas en la astronomía actual. Por ejemplo, una de las cosas que queremos ver es si estamos solos en el universo. Y hace unos instantes me preguntabas sobre si creía yo que si existían otros seres. Y en este momento, cuando yo empecé a estudiar astronomía, hace más de 15 años, hace muchos años ya, los astrónomos pensaban que era poco probable que hubieran planetas en otras estrellas. Y que si hubieran planetas en otras estrellas, iba a ser bien difícil poder encontrar esos planetas.
te hablo hace 20 años. Sin embargo, gracias a la persistencia de muchos astrónomos, se han descubierto esos planetas. Y en la actualidad, nosotros sabemos que existen por lo menos un planeta en cada estrella que ves ahí en el cielo. Entonces, si ustedes salen en una noche despejada a ver el universo, a ver el cielo, y ves cientos, miles de estrellas, por lo menos en cada estrella hay un planeta, ¿sí? Y esas son las estrellas que podemos ver. Nuestra galaxia tiene 400.000 millones de estrellas. Entonces, las chances de que hayan... Y cada estrella, ya dije, tiene un planeta. Entonces, los chances de, por lo menos uno, sí. Entonces, los chances de que hayan planetas como la Tierra no son bajos. Desde hace varios años hay una sonda espacial que la lanzó la NASA, y esta sonda se llama Kepler. Y esta sonda ha estado orbitando a la Tierra y ha estado haciéndole imágenes a un grupo de estrellas, al mismo grupo de estrellas. Le hizo muchas imágenes, y esta sonda descubrió planetas muy parecidos a la Tierra. Y en este instante, no solo ya sabemos que cada estrella tiene por lo menos un planeta, sino que sabemos que algunas de esas estrellas por lo menos tienen planetas parecidos a la Tierra. Entonces, en un futuro no muy lejano, que espero que sea mientras vivamos, porque esa va a ser una gran noticia, no tardaremos un día en salir a la esquina de la casa a comprar el periódico, sí, cualquier periódico. Y en vez de ver Urano, veremos... en vez de ver, sí, Urano, en vez de ver una noticia macabra o una noticia triste, vamos de algún desfalco o alguna cosa, vamos a ver que alguien descubrió un planeta parecido a la Tierra. La noticia será: político se lleva planeta recién descubierto. No te vayas a creer. No. Esperemos que no, esperemos que no. Afortunadamente los planetas están muy lejos de la influencia de, bueno, de los políticos. Sabes cómo te lo arreglan rápido. Se llama Stephen Hawking. ¿Sí? ¿Qué representa un ícono? Obviamente tú lo conoces mejor, o al menos estás más enterado. Sí. Yo vi la historia y me pareció magistral que un individuo que apenas mueve unos musculitos faciales, con su cerebro sea capaz de darle seguimiento a teorías. Sí, eso te da una idea de la grandeza del cerebro, ¿va? Y te da una idea de la persistencia de alguien que quiere, pues, contribuir, que tiene una pasión por lo que hace. Porque mucha gente en ese estado, pues, sí, prefieren otras opciones, ¿va? Morirse o algo así. Y Stephen Hawking es un ejemplo grandísimo para la humanidad, porque ha logrado mantener un interés. Ahora ya produce libros, ya no es profesor en Cambridge, renunció a su cátedra de Lucasiana, pero es un tipo que se ha tratado de mantener al día, ¿no? Y es un tipo que es un ejemplo de persistencia. Eso es para mí el gran... Y es un tipo que ha propuesto unas ideas geniales sobre cómo lidiar con agujeros negros muy pequeñitos, cuánticos, y también con qué pasó cuando ocurrió este Big Bang en el universo. Él propuso una posible solución. Esta profesión tuya, o esta pasión tuya, porque ha quedado claro que esto es una pasión que da para ser feliz y en ocasiones para vivir. Es más masculina, para vivir, pero es más masculina que femenina. No, bueno, en un tiempo, hablamos hace unos 30 años, era más masculina que femenina, y eran de cada 10 estudiantes, sí, encontrabas una o dos chicas. En estos años ha ido lográndose que los números sean más parecidos. Es una profesión que es para cualquiera que tenga pasión. No importa si es mujer o hombre. Digo, ahora cuéntanos lo del barco. ¿Qué haces en el barco? Bueno, aparte de marearte. Cuando yo terminé mi doctorado, yo tuve la oportunidad de hacer un doctorado en la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Y cuando terminé mi doctorado, pues conocí un barco escuela. Holanda es un país que tiene mucho mar y tiene mucha tradición marítima, y tienen barcos escuela, que son barcos donde los chicos de ciertas edades van y aprenden el arte de los marinos antiguos. Es un barco de velas, de 30 velas. España, por ejemplo, tiene uno que se llama el Juan Sebastián Elcano. Sí, que lo hace la Marina Española. Este es de la Marina Militar Española. Este barco que yo conozco se llama Europa y es de la Marina Mercante Holandesa y funciona como una universidad. Y entonces, varias veces al año, ellos tienen un programa donde un científico puede puede concursar, y parte de lo que hace el científico, pues, es ir a apoyar a otros científicos que van en el barco y dar las charlas charlas y cursos de la especialidad que uno tiene. Y bueno, yo fui el primer astrónomo que llevaron ahí y les agradó bastante la idea. Es un barco donde hablamos inglés todo el tiempo y un poco de holandés. Y es un barco divertido porque va a muchos lugares remotos del mundo. Entonces, con este barco yo trabajo
varias veces, he trabajado varias veces en periodos de unos cuantos meses, porque hace travesías muy largas, y con esa suerte pues he tenido la suerte de cruzar varias veces el Atlántico, de norte a sur, de sur a norte. Y la primera travesía que hicimos fue de un puerto en Canadá que se llama Halifax, hasta Ushuaia, que es en la Patagonia, en el extremo sur de Argentina. Y otra travesía que hicimos fue de Ushuaia a unas islas subantárticas, visitando el mar de Weddell en la Antártida, y subimos hacia islas muy remotas como Tristán da Cunha, que es uno de los archipiélagos más aislados del mundo. Viven 260 personas ahí, y es un lugar donde te olvidas que existe una civilización como la conocemos acá. Son pescadores, es una gente muy interesante. Conocer islas como South Georgia, o Georgias del Sur, en el Atlántico Sur, y luego subir por todo el Atlántico en Santa Elena, donde se murió Napoleón, Ascensión, donde hay una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ahí, y seguimos hacia Azores y a Ámsterdam. Bueno, pues Eduardo, te deseamos lo mejor. Ojalá, a mí lo que más me gusta es de ojalá vivamos cuando salga ese descubrimiento. Eso porque va a nos ser han metido a los dos fabuloso. y tú seguro que te llega. Yo no sé, pero te lo agradezco mucho. Hay que ser Felicidades y en lo particular yo he aprendido mucho. Muchísimas la esencia gracias. del ser humano, ese interés por descubrirlo, creo que es sumamente importante. Muchas gracias por la entrevista.